Algo que me molesta de Semana Santa son los mitos mamertos, porque en esta semana, en estos días santos, todos los mamertos que durante todo el año se autoperciben como ateos, salen a decirnos que no, que son más feligreses que cualquiera de nosotros. Y entonces empiezan a crear toda una serie de mitos alrededor del cristianismo y de Jesús que me molesta. Bueno, en general también me molesta cuando utilizan la figura de Jesús para decir que la Biblia o el cristianismo, Jesús es de derecha o de izquierda, cuando pues eso es otro debate y creo que nada tiene que ver con derechas o con izquierdas. Pero los mamertos en esta época salen con un montón de estupideces como las siguientes. Esta, por ejemplo, que dice que Jesús fue un revolucionario porque luchó contra un imperio. Nada más lejano de eso. Recordemos que el mismo Jesús también en varias partes nos dijo que al César lo que es del César, refiriéndose claramente que los asuntos de Roma eran de Roma, los asuntos del gobierno son del gobierno y los espirituales concernían a él. Lo segundo es que Jesús no se rebeló contra el imperio, de hecho no se rebeló contra nadie, sino que los judíos de la época fueron quienes lo llevaron a la crucifixión. Estos judíos no nos referimos a las autoridades políticas, civiles o militares, sino a las autoridades religiosas, por lo tanto pues no se rebeló contra algún imperio. Es más, el representante del imperio, Poncio Pilato, se lavó las manos para que esa sangre no corriera por cuenta del imperio y quiso antes defender a Jesús. Es más, la Biblia también nos habla en Romanos 13 sobre las autoridades civiles y sobre el gobierno, y no nos habla en ningún momento de rebelarse porque sí. Dicen que la Biblia es comunista, inclusive socialista, porque en Hechos de los Apóstoles los cristianos primitivos compartían todo, y les olvida que sí, que compartían, pero no a las malas, como en el comunismo, que te quitan todo para compartírselo con los demás. O que Jesús era comunista o socialista porque le dijo al joven rico que vendiera todo y se lo diera a los pobres para poderlo seguir a él. Y realmente es una falta de contexto en donde nos dice Jesús que hay que dejar todo si queremos seguirlo a él. Porque también dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que no coma. También está la otra parte de personas que dicen que Jesús o el cristianismo, la Biblia es de derecha. Y pues yo vuelvo al punto, creo que la Biblia no es ni de derechas ni de izquierdas. Y hay mucha literatura en el mundo para hablar de estos temas. Así que les voy a dejar algunos títulos por acá para que los echen un ojito. El primero, el que más recomiendo, es este, Dios y la justicia política, de Landa Coop. Es un libro muy completo sobre cada tema, sobre la sociedad, agricultura, economía, justicia, leyes. Un breve estudio sobre qué piensa la Biblia sobre estos temas y otros temas más importantes también. Este es un libro que me encantó, el Manifiesto de la Reforma, porque pues también parte de todo esto que vivimos hoy en día sobre si la Biblia es o no es de izquierda, la política, el cristianismo, pues proviene en gran parte desde la Reforma y nos ayuda a comprender cómo los reformadores entendían la Biblia y también nos ayuda a entender cómo los reformadores hicieron parte de todos los movimientos que contribuyeron de alguna forma a la democracia. Otro, de Landa Coop, el modelo de transformación social del Antiguo Testamento. Un libro que nos dice, más o menos, hace un estudio sobre cómo eran esos movimientos, esas tradiciones, esas leyes del Antiguo Testamento que fácilmente podrían seguirse aplicando socialmente al día de hoy, como se aplican normalmente en las democracias de hoy en día. Un muy buen estudio para ver cómo la institución de la Iglesia católica o cristiana puede impactar en el mundo moderno. Un infaltable, El legado de la Reforma, de César Vidal. Un libro que nos ayuda a estudiar la historia de la Reforma que le dio pues origen a lo que hoy en día en los países latinoamericanos conocemos como cristianismo. Que bueno, cristianismo son católicos, cristianos, protestantes, etc. Pero un muy buen libro que nos deja muchas enseñanzas sobre cómo el cristianismo, la protesta, dio nacimiento pues a unos nuevos movimientos que pedían que la Iglesia católica no se inmiscuyera más en los asuntos de gobierno, por ejemplo, que nos habla mucho con muy buenos datos sobre cuál es el legado para la sociedad actual de la Reforma protestante. Así que antes de decir que Jesús, la Biblia es de derecha, es de izquierda, primero échenle una repasadita a este libro, la Biblia. Anótela, resáltela, lo que sea, pero por lo menos tómese el trabajo de leerla o estudiarla con algo de sentido y de lógica para que no salgan con las pendejadas de decir que la Biblia es de derecha o de izquierda. ¿Ustedes qué piensan? Los leo.